Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Un jueves más, 8 de mayo, aquí en Guerrilleros del Emprendimiento, en los jueves, con esas habilidades, esas técnicas que tiene que conocer el que quiera ser un buen guerrillero del emprendimiento. Ya hemos trabajado el tema del liderazgo y ahora estamos con la negociación. Que estamos negociando todo el día, desde que nos levantamos por la mañana con nuestra mujer, nuestro marido, con nuestros hijos, con cualquiera que nos encontramos en el trabajo, cuando compramos, siempre estamos negociando. Así que conocer las técnicas de negociación es fundamental para cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Y bueno, pues nosotros estamos terminando esta negociación por poder. Hablaremos de algunas anécdotas y curiosidades y bueno, algunas cosillas que nos van a enseñar. Y terminaremos con una conclusión sobre esta negociación por poder. Y como te decía, en este mismo podcast pues hemos ido trabajando la parte del liderazgo, que luego hablaremos, pero muy importante aprender a ser un líder. Aquí se han recogido las principales formas de liderazgo, que también las tenéis en el podcast, en jueves anteriores, a principio de temporada, en la que fuimos repasando cada uno de estos tipos de liderazgo, que ahora los tienes aquí negro sobre blanco en Guía Burros, Aprende a ser un líder. El día de mañana haremos también un libro sobre la negociación, pero ahora mismo lo que nos toca es hablar precisamente de esta negociación por poder, que es la que estamos terminando hoy, y vamos a ir con esas anécdotas y esas curiosidades que tiene este tipo de negociación y que creo que te van a resultar muy interesantes. Importante que sepas que la negociación por poder ha sido parte de grandes decisiones de la humanidad, desde tratados de paz, acuerdos económicos, alianzas políticas, conflictos laborales, incluso gestos simbólicos en esas relaciones diplomáticas. En muchas de estas negociaciones, bueno, pues la parte dominante ha logrado imponer condiciones, ha influido en resultados o ha manipulado ese marco de discusión, y no siempre ha sido con consecuencias previsibles. Vamos a explorar una serie de anécdotas, de curiosidades históricas, también actuales, que, bueno, pues ilustran este tipo de negociación en acción, la negociación por poder. Vamos a empezar, lo recordamos en la historia, ese tratado de Versalles, bueno, pues al final una imposición disfrazada de acuerdo. Y es que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues las potencias vencedoras, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, impusieron a Alemania, que perdió la guerra, el Tratado de Versalles en 1919. Aunque formalmente fue una negociación, que lo fue, en la práctica pues Alemania no tuvo mucho margen para cambiar las condiciones. Como curiosidad, te diré que Alemania no participó en las negociaciones previas. Cuando llegó a firmar, pues solo pudo aceptar o rechazar lo que se había decidido. Fijaos que ahora estamos en una situación internacional muy parecida, en la que, bueno, pues se está negociando una paz y hay parte de los que pudiéramos considerar protagonistas de la situación que ni siquiera se les está permitiendo participar. En nuestro caso, por ejemplo, la Unión Europea, que
es un conflicto en su territorio, pues no se le está permitiendo participar. Ucrania, pues de aquella manera, y al final es el que tiene el poder, el que está preparando todo eso, ¿no? Bueno, pues en este Tratado de Versalles, pues efectivamente el poder de los aliados, junto a ese temor de una nueva guerra, pues obligó a que Alemania firmara. Y bueno, pues esas duras condiciones fueron uno de los detonantes del surgimiento del nazismo. Así que, como lección de aquí nos vamos a quedar que una negociación basada en poder pues puede resolver un conflicto, como en este caso, a corto plazo, pero también tenemos que ser conscientes que puede generar problemas aún mayores a largo plazo. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que aprender de ello para futuras ocasiones. También vamos a hablar de la OPEP y la crisis del petróleo de 1973. Pongámoslo en contexto. En 1973 los países árabes, miembros de la OPEP, bueno, pues decidieron reducir el producto la producción de petróleo, reducir esa oferta, ¿no? Y bloquearon las exportaciones a países occidentales que apoyaban, en este caso, a Israel en la guerra del Yom Kippur. Bueno, como curiosidad, en pocas semanas el precio del barril se cuadruplicó. También saber que Estados Unidos y Europa se vieron obligados a renegociar relaciones diplomáticas, reducir esa dependencia energética y repensar las políticas exteriores. Como lección, pues podemos darnos cuenta que el control de recursos esenciales, en este caso como el petróleo, pues es una de las formas más efectivas de ejercer un poder negociador. Y en este caso, pues fue ejercido. Más anécdotas. Tenemos también Walmart y su poder sobre los proveedores. Esto también tiene mucho que ver con la actualidad. Luego hablamos de la actualidad y Walmart y sus proveedores. Y es que sabemos que Walmart es uno de los mayores minoristas del mundo. Ha sido conocido por ejercer un poder tremendo, abrumador en la negociación con sus proveedores. Como curiosidad, te diré que muchas marcas han tenido que aceptar precios muy bajos y condiciones logísticas estrictas si querían aparecer en los estantes de Walmart. Y claro, el tema es que aparecer o no en los estantes de Walmart, pues en muchos casos marca la diferencia. También hay que ser conscientes que algunos proveedores pequeños han quebrado tras perder esos contratos por no aceptar nuevos términos. Así que como lección, bueno, pues podemos entender que tener ese acceso al consumidor final pues otorga un poder de mercado que puede condicionar completamente una negociación. Como te decía, esto tiene mucho que ver con la actualidad, con los aranceles, y es que, claro, Walmart ya le ha dicho a sus proveedores, en este caso mercado chino con grandes aranceles, que no va a subir el precio de los productos, que no va a permitir que esos aranceles se los cobren a Walmart, sino que los tendrá que pagar el exportador. Así que, bueno, pues ahora mismo están esos suministros viendo la manera de poder sortear estos aranceles, etiquetando en otros países y demás, o directamente asumirlo en sus costes si los márgenes lo permiten. Pero Walmart, con su fuerza, con su potencia, sabe que si no cede, pues el problema no lo va a tener Walmart, sino que lo van a tener todos esos exportadores chinos, en este caso, que bueno, pues van a tener que ajustar sus márgenes o van a tener que buscar la manera de no tener que pagar esos impuestos. Pues eso es actualidad rabiosa y bueno, pues algo que al final nos demuestra que Walmart tiene un gran poder a la hora de negociar. También tenemos a Steve Jobs y su autoridad carismática en Apple. Y claro, es que Steve Jobs no solo negociaba desde su cargo, sino que negociaba desde su autoridad simbólica, desde su visión, ¿no? En múltiples ocasiones sus equipos accedieron a condiciones complicadas solo por el respeto y el temor, ¿no?, que imponía su liderazgo. Como curiosidad, decirte que en el desarrollo del iPhone impuso cambios radicales que retrasaron el proyecto, pero nadie se atrevía a cuestionarlo.
También decirte que tenía la habilidad de redefinir completamente la conversación. No negociaba en igualdad, sino, bueno, pues como un visionario, ¿no? ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Bueno, pues que el carisma y la percepción de genio pues también son formas de poder negociador, lo hemos comentado en las variantes. Especialmente, bueno, si todo esto se produce dentro de una organización. Bueno, vamos después con una frase del Padrino que también nos habla de esta negociación por poder. Pero antes, pues nos vamos a ir con nuestro sponsor, que bueno, pues el libro que tenemos ahora sobre este emprendimiento, emprendedores de guerrilla, esas habilidades que tienen que ir atesorando, pues es el de Aprende a ser un líder, que te enseñé al principio. Así que nos vamos a ir con este libro y ahora enseguida volvemos y terminamos ya, finiquitamos esta negociación por poder para el jueves siguiente, el jueves que viene, pues empezar con un nuevo modelo de negociación. Así que vámonos con este guía burros, cómo ser un líder. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Menos de 10 euros, 9,95, como te decían, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Que borjapascual.org no deja de ser nuestro e-commerce, nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenido y ahí vas a encontrar pues una oferta formativa para emprendedores tremenda. No solo en la parte de guerrilleros del emprendimiento, con aprender a ser un líder, ahora estamos con la negociación, sino que en aprendimiento, aprender a emprender, en ese entrena tu éxito para fortalecer tu mente, toda esa parte de conseguir nuestros objetivos comerciales con la venta online, el arsenal digital, el neuromarketing. Bueno, pues tienes muchísimos contenidos que te van a ayudar a formarte como guerrillero del emprendedor. Que sepas que, bueno, a partir de 2 libros ya no se paga gastos de envío en borjapascual.org, que si te llevas 3 libros te regalan un 4.º libro y que si te llevas 4 libros te regalan un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, aprende a ser un líder. Principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y seguimos, te decía que íbamos a seguir con una frase del Padrino. Y dice así, le haré una oferta que no podrá rechazar. El Padrino, 1972. Bueno, pues, aunque es ficticia, esta frase de Don Vito Corleone resume a la perfección la esencia de la negociación por poder. Decirte que en la película, bueno, la oferta siempre viene acompañada de una amenaza implícita, ¿no? O explícita,
como cortar la cabeza de un caballo y dejarla en la cama del productor. Son maneras de dejarlo claro, ¿no? Bueno, pues esta estrategia se basa en la combinación del poder coercitivo y la persuasión personal. Así que fijaros, pues como el cine también refleja este tipo de negociación. Como veis, el poder simbólico, emocional, violento, pues puede inclinar cualquier negociación, aunque no siempre de manera ética. Aquí no vamos a entrar en esa parte, pero que es un tipo de negociación que tenemos que conocer. También podemos hablar de Facebook y la presión a los países para evitar ciertas regulaciones. Y es que en varios países Facebook, hoy conocida como Meta, pues ha sido acusado de utilizar su influencia global, su influencia económica, para condicionar legislaciones que intentaban regular ese contenido o para mejorar los impuestos a su plataforma digital. Bueno, pues decirte que como curiosidad, en Australia Facebook llegó a bloquear las noticias del país en su plataforma como represalia a una ley que les obligaría a pagar a los medios por el uso de ese contenido. El gobierno australiano tuvo que modificar parcialmente la norma tras ese impacto mediático. Así que ojo que las plataformas tecnológicas globales pues pueden usar su poder de audiencia como herramienta de negociación política, como ya ha pasado y como seguirá pasando en tantísimos casos. Vamos a hablar también del caso de Nelson Mandela, ¿no? Consiguió revertir esa lógica del poder en Sudáfrica. Bueno, pues en 1990, al ser liberado tras 27 años de prisión, Mandela era formalmente débil, pero su autoridad moral era inmensa. Bueno, pues usó esa posición para negociar el fin del apartheid sin revanchismo, sin violencia. Como curiosidad decirte que logró que los antiguos opresores aceptaran una transición negociada hacia la democracia. Usó su poder simbólico y su legitimidad popular como herramienta de influencia en este tipo de negociación. Así que, como ves, el poder en una negociación no siempre tiene que ser militar o económico. A veces la legitimidad moral o histórica pues puede ser aún más influyente que todo el resto de condiciones. También podemos hablar de Amazon y esas cláusulas abusivas, ¿no? Y es que Amazon ha sido criticado por incluir cláusulas de exclusividad, condiciones de devolución forzosa, plazos de pago excedidos en sus contratos con vendedores. Bueno, pues aunque no son legales, no todos los proveedores tienen margen para rechazar estas condiciones que impone Amazon para trabajar con su marketplace. Curiosidades, pues algunos proveedores firman solo para tener visibilidad en la plataforma, aceptando márgenes casi nulos o nulos. En 2020 la Unión Europea inició investigaciones por prácticas abusivas en varios países europeos. Bueno, pues es que cuando una empresa controla el canal de distribución, pues puede negociar con condiciones muy ventajosas, aunque ello afecte incluso a la sostenibilidad del sistema. Vamos a hablar también de brinkmanship en la Guerra Fría. Y bueno, es que al final la estrategia del brinkmanship, que es eso de llevar las cosas hasta el límite, ¿no? Fue una forma extrema de negociación por poder entre Estados Unidos y la URSS. Decirte que, por ejemplo, en la crisis de los misiles en Cuba en 1962, Kennedy y Khrushchev negociaron bajo la amenaza de una guerra nuclear inminente. Al final, pues ambos cedieron parcialmente, lógicamente. La URSS retiró los misiles de Cuba y Estados Unidos aceptó no invadir la isla. Bueno, pues cuando ambas partes tienen poder equivalente, el riesgo de colapso pues puede equilibrar la negociación, pero también en un momento dado nos podía haber llevado al abismo. Así que muy importante tener todo esto en cuenta. Por ejemplo, también podemos hablar del poder del tiempo en la negociación laboral, y es que esto se utiliza mucho en conflictos laborales que son largos, como las huelgas de transporte o sanidad.
pues el gobierno suele tener más poder al resistir el tiempo, mientras que los trabajadores pues ven afectada su economía rápidamente. Esto lo suelen contrarrestar con pues hacer sufrir al resto de la ciudadanía, que al final presiona a sus políticos. Por ejemplo, en Francia las huelgas de ferrocarril se han convertido en un símbolo de presión social, pero cuando se prolongan demasiado, pues el Estado al final termina ganando. Al final el tiempo es un recurso negociador que a veces está infravalorado, pero que tiene mucha potencia. Así que tener la capacidad de esperar más tiempo, pues también es una forma de poder de negociación. Como conclusión, bueno, pues decirte que la negociación por poder, que es de la que hemos estado hablando estos últimos días, es primero tan antigua como la humanidad misma. Y después que se trata de un tipo de negociación que rompe con ese ideal, sí, cooperativo, y se basa en la desigualdad de capacidades, de recursos o de influencia entre las partes. Aunque es verdad que puede ser efectiva a corto plazo, sí, bueno, pues suele dejar un rastro de resentimiento, lo que la convierte en muchos casos, en otros no, en un arma de doble filo. Así que comprender este tipo de negociación es clave tanto para quienes lo ejercen como para quienes lo sufren. Y saber identificar sus mecanismos, sus variantes y las formas de contrarrestarla o suavizarla, pues pueden marcar la diferencia entre una victoria estratégica y un conflicto duradero. Así que en definitiva, la negociación por poder recuerda una máxima universal, y es que el poder influye, pero no siempre convence. Y ahí lo vamos a dejar. Se nos ha ido ya el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta el jueves que viene, que empezaremos con otra forma de negociación. Y bueno, pues te espero el jueves que viene, pero también te espero mañana, porque mañana tenemos aquí aprendimiento, a aprender a emprender. Ya sabéis que estamos con toda esa parte de la contabilidad y entender esos informes contables para poder tomar decisiones basadas en nuestro conocimiento, en nuestros datos y no en meras intuiciones. Así que, como te voy a ver mañana, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente. Ya sabes que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.